que una vida humana lograda, o sea, una vida humana plena, supone tender a la vida buena con y para otros en instituciones justas. La política, cuando está ordenada a conseguir el bien común, es una potentísima actividad para mejorar la vida a otra escala. La primera razón es una razón que viene desde la historia de nuestro país. Es evidente que este país, que ha sido un país históricamente pobre, pequeño y lejano, ha sido construido desde las instituciones, desde la política. No se entiende lo que el país consiguió en el siglo XIX y gran parte del siglo XX y lo que estamos consiguiendo hoy día en el siglo XXI sin la política. Incluso algunos historiadores, probablemente exagerando, ha dicho que en el caso chileno primero fue el Estado y después la nación. Seguramente eso significa acentuar demasiado la importancia de la política, pero en todo caso el punto que yo destaco es que este país ha llegado donde ha llegado no porque esté cercano a los centros mundiales de poder, no porque haya sido en todos los momentos de su historia, ni mucho menos un país dotado de enorme riqueza, y también es un país dificultoso desde el punto de vista de su ubicación geográfica, su situación telúrica, por ejemplo. Cada cierto tiempo hemos sufrido desde la colonia terremotos devastadores, y el último fue reciente y aún estamos viviendo sus consecuencias. Por eso que es tan grave cuando se difunde sistemática y machaconamente una campaña en contra de la política, porque de alguna manera significa no solo un no reconocimiento a lo que la política ha aportado a la construcción de nuestro país, sino que significa socavar una de las bases fundamentales que están detrás de la construcción que este país ha hecho dificultosamente y con retroceso de una sociedad más decente para todos los chilenos. La segunda razón es una razón desde la ética. Hoy día se difunde brutalmente un individualismo a nivel de la cultura que quiere convencer a la gente que la felicidad y el desarrollo de la persona pasa por encerrarse en el metro cuadrado. Y yo aquí quiero citar a un filósofo francés muy importante, probablemente de los más importantes de los últimos 50 años, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur fue discípulo de Emmanuel Mounier, pero él era un simpatizante del Partido Socialista francés, a diferencia de Mounier y de Maritain, cuyas simpatías estaban más bien con lo que hoy día en Chile sería la democracia cristiana. Este gran filósofo personalista, Paul Ricoeur, dice que una vida humana lograda, o sea, una vida humana plena, supone tender a la vida buena con y para otros en instituciones justas. Esta concepción es la contraria al individualismo, resalta la importancia de las relaciones entre las personas, de las relaciones cara a cara, de las relaciones interpersonales, pero pone el énfasis en que la vida buena no es posible si es que no ayudamos entre todos a construir y a consolidar instituciones inspiradas en la justicia. Y la tercera razón es una razón que probablemente no le va a hacer fuerza a todos los jóvenes chilenos, a diferencia de los otros dos argumentos, que son argumentos en que cualquier joven chileno simplemente que valorice lo que es la República Democrática compartiría. Este es un argumento que le va a impactar o puede aparecer como plausible para aquellos jóvenes cristianos, sea su cristianismo de fe, o sea, sean cristianos creyentes, o sean simplemente cristianos de cultura, que sin tener el don de la fe creen que en el mensaje evangélico hay postulados, valores humanos y bienes humanos que permiten construir una sociedad mejor, inspirada en un humanismo más integral.
que se basa, por supuesto, en lo que son las enseñanzas evangélicas. Y tanto para cristianos de fe como para cristianos de cultura, el humanismo cristiano puede ser una enorme fuente de inspiración, porque en el humanismo cristiano uno encuentra los valores de la libertad, los valores de la igualdad, afirmados radicalmente además por San Pablo, pero sobre todo el valor de la solidaridad, de la fraternidad, porque el cristianismo no es otra cosa en lo fundamental que seguir el mandato y el ejemplo de Jesús en torno al amor al prójimo. Y estoy hablando de Jesús como un personaje incluso histórico, laicamente, no como el Dios encarnado, que puede significar la apreciación que tenemos los cristianos de fe, los cristianos creyentes. De modo tal que este argumento que viene desde la religión, pero que también viene desde la cultura, en el caso del cristianismo de cultura, puede ser un potente elemento para preocuparse por la política, porque la política se preocupa del bien común y por lo tanto implica una expresión muy fuerte y necesaria para que se concretice y se exprese el amor al prójimo. Max Weber, que fue un enorme intelectual alemán, profesor, que aportó al derecho, a la economía, a la sociología, decía que uno de los pecados capitales del político es la falta de finalidad. Es decir, cuando el poder se busca simplemente como objeto en sí y no se concibe la disputa por el poder, que debe darse, por supuesto, democráticamente, en una democracia constitucional, se convierte no en un instrumento, repito, sino que en una finalidad en sí mismo. Y eso se expresa muchas veces a través de conductas que Weber también rechaza, que es el político vanidoso, grandilocuente, sin finalidades, sin objetivo. La política se corrompe cuando se pierde su esencia. El origen y la finalidad del poder político es muy claro, es el servicio al conjunto, lo que llamamos en la terminología del humanismo cristiano el bien común, no el bien individual, no el bien de grupos, no la consagración del egoísmo de los individuos y de los grupos corporativos. El óptimo es que la política tenga la capacidad de convocar a todos aquellos que quieren servir a sus comunidades, a sus conciudadanos y a su país. Esa es la verdadera élite, entre comillas, que debiera convocar la política. Son importantes los estudios, en los distintos niveles, pre y posgrado, pero la excelencia en política es una cualidad ética. Los excelentes en política son aquellos que tienen una verdadera vocación de servicio público, de servicio a los demás. Y yo creo que parte importante de la crisis que hoy día vive la política en nuestro país, lamentablemente, y la crisis de los partidos, tienen que ver con que en los últimos años o décadas se ha ido perdiendo esa capacidad de convocar élites. ¿Qué es para mí la élite que debiera convocar la política? Todos aquellos que están día a día en la sociedad civil, en el servicio a los demás, sean agrupaciones de iglesias, sean organizaciones culturales, sean organizaciones gremiales, sean federaciones y centros de alumnos de estudiantes a nivel universitario o a nivel medio, sea aquellos que están desarrollando y sirviendo y promoviendo la cultura en agrupaciones culturales diversas, aquellos que están promoviendo el deporte y la recreación sana. A esa es la gente que hay que convocar, a todos aquellos que desde distintas organizaciones territoriales, funcionales, dentro de las cuales el sindicato es fundamental,
el servicio a la organización y potenciamiento de los trabajadores, sean organizaciones deportivas, culturales o vinculadas a fuerzas espirituales como las iglesias, día a día construyen una sociedad mejor y más decente. El ideal sería que la política y los partidos convocaran a esa gente que yo defino como la élite, en el sentido de los mejores en el servicio al prójimo. Yo les diría que la política, cuando está ordenada a conseguir el bien común, es una potentísima actividad para mejorar la vida a otra escala. Sé que las vocaciones políticas son distintas, son escasas, porque esta es una actividad dura. La política funciona como una pirámide. Muchos los llamados en el inicio, una base muy amplia, pero falta normalmente la constancia de esos que se inician, y a medida que van pasando los años, la pirámide va achicada su vértice. Pero para aquellos que tengan vocación política, yo les diría que no se engañen. Los partidos son fundamentales, y aquí solamente hay dos posibilidades. O entran a militar para reformar aquel partido dentro del sistema de partidos políticos chilenos al cual se sientan más cercanos, y ahí cada uno optará, o en definitiva, si no les satisface en parte importante ninguno, crean nuevos partidos. Pero los partidos en una democracia son elementos indispensables, y es ilusorio pensar que sin ellos una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos puede funcionar.